Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se escucha el audio? Perfecto. Bien, mientras van llegando, quiero darles la bienvenida a este webinario de cómo la fotolectura desarrolla tu entendimiento, concentración y aprendizaje al leer, mejorando tus habilidades mentales en la casa, escuela y trabajo. Antes de comenzar, me gustaría que, por favor, veo que se están presentando ya aquí en el chat. Quisiera que me dijeran, por favor, de dónde se están conectando. Muchos entiendo que están aquí en México, pero sé que también hay personas de fuera de México conectados. Díganme de qué ciudad nos están escuchando, por favor, aquí en el chat. Hola, Ramiro. Buenas noches de Toluca. Raquel, República Dominicana. Qué padre. Hola, Patricio. Buenas noches de Ecuador. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Gerardo, Michoacán. Jorge, Ciudad Reynosa. Qué padre. Bueno, mientras van entrando más personas a la sala, quisiera que por favor pudieran tomarse unos instantes para poder poner, digamos que en pausa, todos los distractores que tenemos normalmente en la vida diaria. Si pusieras poner en vibrador, aunque sea tu teléfono, para poder concentrarte mejor en la información que vamos a ver. Tenemos muchísima información por comentar, por compartirte el día de hoy. Entonces, si pudieras apagar los distractores, te prometo que va a valer la pena el tiempo que vamos a pasar juntos el día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces. Antes de empezar a entrar en materia, quiero saber si te encuentras en el webinario adecuado. Quiero saber si estás donde debes de estar. Seguramente te va a interesar lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú o alguien de tu familia tiene alguno de los siguientes problemas en su funcionamiento diario cuando se trata de manejo con información. Primera, necesitas trabajar y procesar mucha información escrita en tu escuela, en la universidad, secundaria, preparatoria, en tu casa o en el trabajo, pero sientes que te falta capacidad para poder procesar toda esa información. Sientes igual que lees más lento de lo que podrías o de lo que deberías. A lo mejor tal vez consideras que, dada la edad que tienes, pues igualmente deberías de poder leer más rápido de lo que actualmente puedes hacer. Te distraes fácilmente y déjame decirte que eso es cosa de todos los días. Sucede tan frecuente que ya ni siquiera nos preocupamos, decimos es que es normal, pero te lo voy a decir así, no es normal que una persona se distraiga fácilmente al leer o tal vez tienes que releer la información. O como a muchos les sucede, tienes libros esperando ser leídos y simplemente no tienes los tiempos adecuados para poder procesar todos esos libros que estás teniendo ahí con los que tienes que trabajar. Estoy aquí para decirte que no importa cuál de las anteriores sea, te prometo que hay algo para ti aquí el día de hoy. Antes de entrar en materia, ¿quién soy yo y por qué deberías de escucharme? Yo soy Francisco Cabrera y te comento un poco de lo que ha sido mi vida, porque hay una parte importante en eso que te voy a decir. Yo estudié una carrera en sistemas computacionales. A los 20 años de edad, justo cuando estaba en una parte de transición importante en mi vida, encuentro cuál es mi pasión. Y te lo voy a comentar muy rápidamente. Mi pasión es hacer exactamente lo que estoy haciendo en este momento. Estar frente a grupo, frente a personas
dando clases, en capacitación, en conferencias, en charlas, en coachings, porque para mí es algo muy importante el concepto de educación, el concepto de capacitación, el concepto de aprendizaje. Y ese ha sido el fundamento que ha tenido en mi vida todo esto que estamos haciendo aquí en Estrategias de Aprendizaje y lo que te voy a comentar más adelante. En 1997 me hago director de carrera de una carrera en sistemas computacionales en una universidad local aquí en la ciudad donde vivo. En 1999, junto con mi esposa, fundamos la empresa Estrategias de Aprendizaje Acelerado y nos hemos dedicado desde entonces a impartir capacitación a empresas, tanto del sector público como privado, pero más específicamente a personas desde edades tan pequeñas como los 4 años de edad hasta nuestro alumno más grande ha tenido 82 años de edad. Entonces, nuestro enfoque principal es en capacitación, pero también en el desarrollo de la inteligencia y de las habilidades cerebrales y de aprendizaje que todas las personas tenemos. Bueno, continuando. En el 2002, y esto es algo muy importante, desarrollo una tecnología que le di en llamar Sonic Mind. Y es una tecnología que permite alcanzar estados mentales de alto desempeño a través de una combinación específica de sonidos. Y esto cobra mucha relevancia porque el día de hoy vamos a platicar bastante más de lo que es esto de los estados mentales. En el año 2004 empiezo con el gusanito de estudiar una maestría. Más o menos hablamos de unos 10 años después de que yo terminé mi carrera y empiezo a pensar en las posibilidades de estudiar una maestría. Te voy a platicar más de esto enseguida. En el año 2005, y esto va a remarcar lo que te voy a hablar de lo de la maestría, desarrollo a partir de este año diversos productos que se venden por internet, como lo fueron secretos subliminales, audios mentales, meditación profunda, en medio de algunos otros productos que he ido desarrollando para venta a través de internet. Soy también autor, conferencista, coach de oratoria y de lenguaje corporal. Y el día de hoy te voy a platicar de formas en las cuales podemos manejar información escrita, ya sea en formato impreso o digital, de una manera más fácil, más rápida y que además utiliza todas las formas naturales en que una persona puede procesar, absorber y expresar información. Entonces, quédate conmigo el día de hoy porque esto es lo que vas a aprender para cuando terminemos el webinario de hoy. Vas a aprender qué es la fotolectura. Te voy a explicar básicamente cómo funciona y también cómo es posible que active todos los recursos de aprendizaje que tiene una persona. También vas a aprender exactamente qué es la velocidad de lectura y cómo es que una velocidad de lectura baja puede afectar severamente, y esta palabra la quisiera subrayar, severamente el aprendizaje y la comprensión de información. Y por último, vas a saber también cuáles son los 3 niveles de aprendizaje que todas las personas tenemos y que lamentablemente no las utilizamos para poder trabajar de forma efectiva con la información. Además, vas a saber cómo se hace para alinear estos 3 niveles y también cómo resolver los problemas de velocidad, atención y aprovechamiento de las lecturas. Y también, si te quedas conmigo hasta el final, te voy a regalar este reporte. Es un reporte que hice que se llama La mente de alto desempeño. Recordarás que hace unas 3 diapositivas te comentaba sobre el sistema, la tecnología que yo desarrollé que se llama Sonic Mind, que permite hacer que una persona alcance estados mentales de alto desempeño a través del uso de una cierta tecnología auditiva. Bueno, este reporte te va a hablar de cuáles son todos los estados mentales a que una persona puede alcanzar en cualquier momento del día y cómo es que si lo haces a voluntad,
ese estado mental que alcances te permite aprovechar y desempeñar lo mejor posible todas las diferentes actividades que tenemos por hacer en un día normal. Desde trabajar en una oficina, hacer deporte, concentrarte para un trabajo, estudiar para un examen, dormir, descansar, meditar, etc. Todas las personas tenemos un cierto estado mental que hace posible que eso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Entonces, al final de la charla del día de hoy, te voy a regalar este reporte para que lo puedas descargar y leerlo y que puedas aprender más de lo que son los estados mentales. Así que quiero platicarte cómo es que llegué al día de hoy sabiendo lo que sé con esto de la fotolectura. Bueno, te platico. Yo no fui una persona destacada en términos académicos. Si no mal recuerdo, mi preparatoria la terminé con un promedio de 8.8 y creo recordar que mi carrera la concluí con un promedio de 8.6. O sea, nunca fui un aficionado real de la escuela. Mi interés venía en otro tipo de aproximación a lo que es la educación. Tal vez no tanto a la educación formal, sino un amor muy grande desde siempre a la educación informal. Te comentaba que estudié sistemas computacionales. Empecé estudiando una ingeniería en sistemas, pero a los 2 años aproximadamente deserté de mi carrera en ingeniería y me cambié a una carrera que es una licenciatura en sistemas. La diferencia más importante es que quitamos casi todas las matemáticas y fueron puestas en su lugar más bien materias de tipo administrativo, contabilidad, economía, recursos humanos, etc. Trabajé después de egresar 2 años como freelancer, haciendo trabajos a personas que querían algún software o programa para que yo se lo desarrollara, yo les hiciera la programación. En el 97, en enero del 97, entro a trabajar a una universidad privada aquí en la ciudad donde vivo. Empiezo a dar clases. Te comentaba que mi pasión es precisamente eso, entonces me encantó poder comenzar a hacer eso. En el mismo año me hago director de la carrera de sistemas de esta universidad. En el 99, y paralelo a este puesto como director de carrera, junto con mi esposa, abrimos la empresa Estrategias de Aprendizaje Acelerado. Del 99 hacia acá, hemos incorporado, literalmente hablando, decenas de cursos que al día de hoy se imparten todos ellos bajo el paraguas, bajo la sombrilla de Estrategias de Aprendizaje. Ahora, te comentaba que en el año 2004 empezó en mí como el gusanito de estudiar una maestría. Estudiar una maestría, pues, lo empecé a hacer, bueno, empecé a pensar en estudiar esa maestría, prácticamente siguiendo el caminito de que después de una carrera, pues, trabajas y estudias una maestría, posiblemente después un doctorado. Ni siquiera me estaba cuestionando exactamente para qué, pero dije, bueno, una maestría, y la voy a estudiar esta maestría en comercio electrónico. Pensaba que era un buen complemento para mi carrera de sistemas, estudiar una maestría en comercio electrónico, por la sencilla razón de que quería vender cosas por Internet. Entonces, el Internet en ese entonces, te hablo de hace 13 años, no estaba obviamente al nivel que está al día de hoy, no estaba empezando, pero ya tenía un crecimiento que se veía iba a ser exponencial. Entonces yo quería sumarme a esta tendencia. Empecé a revisar diferentes planes de estudio en universidades que pudieran enseñarme precisamente a vender cosas por Internet. Me decepcioné mucho porque los planes de estudio de las universidades, por lo menos en ese entonces, enseñaban todo lo que era relacionado con el comercio electrónico, pero no te enseñaban exactamente la habilidad de vender algo por Internet. Y además eran planes de estudio de universidades francamente bastante caros. Ahora, al empezar a determinar qué era lo que yo quería vender, fue donde me di cuenta que simplemente en una universidad no iba yo a encontrar lo que necesitaba para poder realmente vender lo que yo quería en Internet. Cuando finalmente encuentro qué quiero vender, pues acuño el término de quiero vender un libro electrónico
que enseña a las personas cómo crear audios subliminales de forma profesional, utilizando únicamente una computadora personal. Empecé a investigar por internet en esos talleres y me di cuenta que había información regada por varios lados, pero no había una sola fuente que pudiera condensar y concentrar toda la información necesaria para lograr esta finalidad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues busqué el camino largo. La universidad no era la vía, no era la forma, entonces tenía yo que poder hacer las cosas por mí mismo, tenía que aprender por mí mismo cómo hacerlo. Y esto fue lo que pasó. Tuve que empezar a estudiar y aprender por cuenta propia sobre diferentes temas. Primero, dominios. Tenía que crear un dominio que a la postre se llamó secretossubliminales.com y aprender qué es un dominio, cada cuándo se tienen que renovar, los precios que hay que estar pagando, administración de sistemas de dominios, cómo poder dirigir los DNS hacia un sistema de alojamiento, etc. Hosting, el alojamiento. ¿Dónde voy a poner mis páginas de internet para poder vender mi libro electrónico? Aprender a crear cuentas de correo, cuentas de FTP, poder subir, bajar la información, otorgarle permisos a los diferentes archivos, los anchos de banda, etc. Por supuesto, no había sistemas tan amigables como los que hay el día de hoy para crear páginas web. Hubo que hacer el aprendizaje en la creación de páginas con código HTML, que por cierto no se enseñaba en ese entonces en la universidad y tuve que aprenderlo también. ¿Cómo poder ahora hacer que tus páginas aparezcan en los buscadores que había en ese entonces? No existía Google ni las facilidades que Google da el día de hoy. Entonces fue también un aprendizaje completo nada más en esta área. Después, cómo hacer que las páginas estén optimizadas para poder ser encontradas con facilidad por los diferentes buscadores. Y créeme, este es un tema que por sí mismo implica un curso entero. Después, aprender a capturar las cuentas de correo de la gente que encontraba mi página y poder recibir sus correos, automatizarlos y darles seguimiento de forma automatizada. Estábamos en pañales en ese entonces, en esos términos, pero aún así eran sistemas extremadamente complejos en ese entonces. Por cierto, también tuve que aprender a hacer escritura persuasiva. ¿Cómo poder hacer que una persona se mantenga leyendo la información que tú le das en la página donde se encuentra? Tienes que entender cómo captar la atención y mantener a la persona leyendo la información que tú tienes para mostrar. Si la persona no lee la información, no te la va a comprar. Entonces, tienes también que aprender a hacer ese tipo de escritura. Diseño gráfico. Obviamente no soy diseñador, nadie me ha enseñado, pero tuve que meterme a aprender los programas adecuados, los tipos de archivo más importantes, más necesarios, combinaciones de colores, formateo de texto, y eso sin contar la creación de contenidos. Todo lo necesario para poder llevar a cabo un formateo adecuado de la información, hacer páginas para los blogs que puedan soportar la página principal, etc. Y además, un clavado fuerte a lo que es la llamada psicología del comprador. Las personas en línea tomamos decisiones de compra muy diferentes a las decisiones de compra que tomamos cuando estamos en internet. Entonces, ahí venía un área también completamente nueva para mí. Y eso, por cierto, además de todo lo relacionado con el tema que tenía que ver con la creación de los audios subliminales. Y nada más esto último, créeme, para alguien que nunca ha estado en ese tema, era un mar de información. Cada una de estas cosas, y te hablo del año 2004, principios del 2004, nada más con saber todo lo que había que hacer para poder tener un libro electrónico escrito sobre el tema de la tecnología subliminal, créeme, a mí me apagó. Nada más de ver todo lo que había que aprender sobre este tema, hizo que me quedara meses enteros viendo nada más la montaña de información sin ganas de poderle entrar. Era mucha información, a la fecha todavía lo es. Sin embargo, al día de hoy, te digo, este libro electrónico
y lo puedes revisar en la página secretossubliminales.com. Sigue vendiéndose y sigue ahí la página. Claro, ha tenido muchas mejoras, pero esencialmente el trabajo sigue ahí. ¿Cuándo lo hice? Lo hice el año siguiente, en el 2005. O sea, tuve que haber dominado a un buen nivel toda esta información. Al día de hoy, te platico cómo manejo las cosas el día de hoy. Tengo intereses activos en no menos de 5 áreas diferentes entre ellas de conocimiento. Y ninguna, por cierto, tiene que ver con lo que es mi carrera, que son sistemas computacionales. En un mes normal puedo leer de 1 a 2 libros y leer múltiples artículos y reportes y tomar de 1 a 2 cursos en áreas de mi interés personal. Al mismo tiempo, me encuentro constantemente desarrollando cursos, contenidos nuevos, posts para blogs que sigo y que soy invitado a veces y también personales y de la empresa, creación de infoproductos, cursos virtuales y además me mantengo informado en mis diferentes áreas de interés. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo alguien que fue un estudiante promedio puede mantenerse activo en tantas áreas de interés de información con los tiempos tan rápidos, tan convulsionados que tenemos el día de hoy? Te voy a platicar. No siempre fue así. Te decía que yo era un alumno promedio, deserté de mi primer carrera, casi abandono los estudios profesionales, por cierto, y yo estudiaba de la forma tradicional. Los libros que me encargaban de leer en mi carrera nos daban un mes, mes y medio a veces para leerlo. Y a veces yo ni siquiera acababa de leer los libros con todo ese tiempo para poderlo leer. Yo estudiaba para recordar el examen únicamente, no para recordar información a largo plazo. Quería yo pasar, no me interesaba si más adelante se me olvidaba la información. Ciertamente no me destaqué por mis resultados académicos. Tenía en ese entonces en la carrera y al principio de mi vida profesional interés en varias áreas, pero saber nada más todo lo que había que hacer para poder aprender apagaba en mí el interés para llevar a cabo todo este aprendizaje. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Te voy a decir qué pasó, pero también te voy a decir qué cosas sé el día de hoy por las que he pasado anteriormente. Sé lo que es tener periodos de atención muy malos y muy cortos cuando lees un libro o un artículo. Posiblemente te ha pasado. Es más, ponme en el chat si es que te ha pasado o te pasa que con mucha facilidad tienes periodos de atención muy cortos, muy malos, o te distraes completamente, con facilidad, cuando lees un artículo o un libro. A ver, ¿quién me pone en el chat si esto de la atención le pega a cada rato? Raquel, suele suceder. Ramiro, me ha sucedido. Híjole, esto van a ver que es algo que sucede con muchísima frecuencia. Bueno, sé lo que es también, Gerardo dice, siempre. Sonia, últimamente no me dan ganas de leer y cierro el libro. Pasa muy frecuentemente ya, lamentablemente. Ramiro, me sigue sucediendo. Claro, híjole. Esto es una epidemia, ¿eh? Es una pandemia y el día de hoy más adelante te voy a decir por qué. Patricio, también me sucede. Bien, sé también lo que es tener una concentración igual al de una cabra loca. Estás leyendo y de repente empiezas a pensar en qué va a haber de comer hoy, en qué película vamos a ir a ver en la noche, si le apagué a los frijoles, etc. Sé lo que es tener libros que quieres leer y que están apilados a la espera de ser leídos. De hecho, te comento algo. Hace muchos años fui a una librería, vi un libro, me encantó lo que decía el libro, me lo compré. Como obviamente en ese momento yo no tenía tiempo, y esto lo digo entre comillas, puse el libro en el librero para leerlo más adelante. Cuando lo puse en el librero, mira lo que son las coincidencias, lo puse exactamente junto al mismo libro que yo había comprado,
3 o 4 meses antes. O sea, me compré el libro 2 veces. Es para que tengas una idea del nivel de poca atención que estaba yo poniendo a esto de las lecturas. Sé también lo que es tener que releer la información escrita. Y seguramente te pasa también a ti que tienes que regresarte a leer algo porque no entiendes lo que leíste. Y también sé lo que es leer más lento que la capacidad que se supone debería de tener. Más adelante el día de hoy te voy a explicar cómo esta capacidad que los adultos tenemos de lectura está muchas veces por debajo del promedio de lo que se consideraría ser un buen lector. Y esto nos marca en términos de aprendizaje. Pero también sé, y te lo quiero decir, número 1, sé lo que es querer y que simplemente no puedes asimilar información de manera adecuada, concentrarte en una sola tarea, enfocarte en ella y sobre todo hacerla útil cuando se trata de leer información escrita, ya sea impresa o en formato digital. Número 2, también sé que al estar en un medio, en este caso como lo es nuestra empresa, Estrategias de Aprendizaje, al estar en un medio donde la información es el activo más importante, yo tuve que conocer, tuve que aprender cómo asimilar información, procesarla, aprenderla, que no es lo mismo que procesarla, hacerla útil y además expresarla de diferentes maneras. Y es el proceso natural que debería de tener toda forma de aprendizaje y ahí está incluida la lectura. Y número 3, te comento, desde hace más de 12 años es que conozco y enseño una metodología con la cual es posible procesar información escrita con mucha mayor profundidad y retención que con técnicas de lectura tradicionales, es decir, las que nos enseñan desde la educación primaria. Ahora, esto de lo que te estoy hablando se llama fotolectura y nosotros le hemos agregado la parte de lectura veloz. La fotolectura y lectura veloz permite utilizar todos los recursos físicos, cerebrales y mentales que una persona tiene al momento de aprender. Al llevar esto a cabo, se activan diferentes centros del cerebro, pero de forma simultánea, cuando realizas una sola tarea. Eso es importantísimo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estudias en casa para un examen, normalmente la única forma en que la mayoría de las personas estudiamos es te sientas en tu escritorio, abres tu cuaderno o tu libro con los apuntes o la información que va a venir en tu examen y simplemente la lees. La lees, terminas de leerlo, vuelves a empezar y estudiamos por repetición. Esta forma de estudiar está activando únicamente un solo centro del cerebro. Y la pregunta obligada aquí es, ¿y qué pasa si ese centro del cerebro no activa tu forma natural de aprender? El resultado es que tu aprendizaje tuvo una erosión formidable de información. A eso se refiere con activar un solo centro del cerebro. La fotolectura puede activar varios de manera simultánea. Además, la fotolectura permite convertir en activo un tipo de aprendizaje que normalmente es pasivo, como lo es la lectura. En la pirámide de aprovechamiento de información, la lectura es el punto más bajo de aprendizaje. Imagina, es lo más bajo que tenemos para aprovechar la información en términos de aprendizaje y sin embargo, es una de las maneras que más se busca o se favorece en la escuela tradicional. Y también la fotolectura permite utilizar diferentes maneras de leer, porque, si no lo sabías, los diferentes contenidos a los que estamos expuestos cada día, te digo, un libro, y también depende qué tipo de libro, qué tipo de contenido sea, si es de ficción o de no ficción, si es técnico, etcétera, reportes,
artículos, revistas, periódicos, correos electrónicos. Cada uno de los diferentes medios de información escrita puede ser leído y procesado de forma diferente, pero tendemos a utilizar la misma forma de leer para todos ellos. Esto obviamente nos hace ser bastante ineficientes. Y por último, la fotolectura permite aplicar diferentes técnicas de lectura veloz para poder ampliar el campo visual, que normalmente no lo ampliamos en toda nuestra vida, sino que se queda exactamente en la forma en como aprendimos a leer. Y de esta manera podemos también aprender a leer más rápido. Todo esto es lo que se puede llevar a cabo cuando practicamos de forma constante y consistente el concepto de la fotolectura. Así que, en pocas palabras, ¿qué vas a aprender hoy? Te voy a enseñar qué es la fotolectura exactamente. Vas a aprender mucho sobre lo que son velocidades de lectura y también vas a conocer cuáles son los 3 niveles de aprendizaje que todas las personas tenemos y cómo poder alinearlos para resolver tus problemas que tengan que ver con las lecturas relacionados con atención, velocidad y aprovechamiento. Entonces, póngame rápidamente en el chat, por favor, si estamos listos para poder comenzar con esta información. Mientras tomo un poco de agua. Perfecto. Pues vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la fotolectura? Esta persona que ves en pantalla es el doctor Paul Scheele. En el siglo pasado, exactamente, más o menos a finales de la década de los 80, finales de los 80 básicamente, fundó con un amigo de él, de nombre Pete Bissonnette, la empresa Learning Strategies Corporation, y desarrolló un concepto que él dio en llamar la fotolectura. Fotolectura es básicamente un compendio de información. Toma diferentes principios que son conocidos en aprendizaje acelerado y en programación neurolingüística, los mezcla, los fusiona y pone en forma un método que permite utilizar todos los recursos que una persona tiene para aprender y los alinea para llevar a cabo una actividad en común, que es la lectura. El mayor atributo que tuvo esta aportación de Paul Scheele es que tomó las dos áreas, tecnologías de aprendizaje acelerado y programación neurolingüística, y mostró un modelo que funciona y que lamentablemente no se enseña en la escuela tradicional. Platicando con diferentes personas, hemos llegado a la conclusión de que la fotolectura debería de ser el siguiente escalón que un alumno, un estudiante, debería de aprender como complemento y avance en sus habilidades lectoras. Y más o menos estimamos que debería de ser enseñado entre segundo y tercero de la educación secundaria. Lamentablemente, repito, no ocurre así. Bien, la fotolectura funciona con ambos lados del cerebro. Rápidamente te comento que la escuela tradicional favorece el trabajo con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es un hemisferio más ligado, más orientado hacia el pensamiento lógico, secuencial, analítico, matemático. Es un hemisferio más lineal, es un hemisferio binario, es 1 o 0, verdadero o falso, negro, blanco, día, noche, etcétera. Y es el trabajo que se favorece en la escuela tradicional. Pero el lado derecho del cerebro aporta el tipo de aprendizaje más totalizador, más holístico. Es un lado del cerebro con el cual, por cierto, aprendimos nuestro idioma materno, más que con el izquierdo. Entonces, en la educación tradicional, se deja de lado prácticamente todas las habilidades de trabajo del lado derecho. Fotolectura retoma esto
y las integra en una sola forma de trabajo. Igualmente, se propicia que el estado físico que una persona tiene sea el adecuado para poder llevar a cabo un trabajo mental y de aprendizaje concordantes con la información que queremos aprender. Permite procesar un libro normalmente, y esto es un estándar, en menos de la mitad del tiempo que te tomaría leer un libro, y también con más del doble de retención que con las técnicas de lectura tradicionales. Es decir, si en promedio te tardaras en leer un libro en unas 9 horas, 10 horas, tal vez disperso esto en varios días, posiblemente en una tarde normal sería suficiente para que puedas procesar un libro utilizando las técnicas de la fotolectura. Igualmente, el proceso de fotolectura, la práctica de este proceso te va a ayudar a mejorar tu concentración y también el entendimiento de tu lectura. Y por cierto, al empezar a elevar tu velocidad de lectura, que sucede con esta práctica, vas también a evitar releer la información. Es algo muy curioso. Mucha gente piensa que al elevar la velocidad de lectura disminuye el entendimiento, y lo que pasa es que ocurre completamente lo contrario. A una mayor velocidad de lectura estás activando los centros visuales del cerebro, no tanto los lingüísticos. Y el centro visual del cerebro no tiene un punto de saturación conocido todavía. Al aprender a leer de forma visual, el cerebro interpreta contenidos, los asimila, y entonces entra la inteligencia lingüística para poder entender y hacer útil esa información. Por ende, se evita la relectura de esta información. Y también la fotolectura hace lo que normalmente no hacemos las personas. Trabaja con objetivos, es decir, para cada lectura deberemos establecer qué queremos conseguir al final con esta lectura. Trabajamos con límites de tiempo, es decir, vamos a buscar alcanzar un objetivo en una unidad de tiempo finita. Y esto va a conseguir que el cerebro se ajuste a este tiempo y que pueda enfocarse con más facilidad. E igualmente, fotolectura te enseña a un concepto que a mí en lo personal me encanta. Te enseña a discriminar información de manera selectiva. Esto es, en una lectura, muy seguramente vas a tener información que no necesitas o que no quieres. Fotolectura te ayuda a que con una mayor facilidad puedas hacer a un lado todo eso que no te ayuda a alcanzar tu objetivo. Entonces, ¿qué más? Esto es lo relacionado con fotolectura. Vámonos al segundo punto que vamos a tratar el día de hoy. Y aquí voy a pasar un poco de tiempo explicando lo siguiente. Velocidad de lectura. Quiero que veas esas dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos un motor. De hecho, es el motor que usó el famoso modelo T, creado por Henry Ford, el padre de la automatización automotriz. Y este motor fue creado aproximadamente hace unos 100, 110 años. Es un motor vehicular. Puedes observar en la parte frontal. En la parte de atrás tiene los pedales. En la parte frontal tiene esa manivela con la que se le daba crán al motor para poder arrancarlo. Del lado derecho vas a ver un motor moderno. Quiero que lo veas con la siguiente analogía. El motor del lado izquierdo eres tú cuando aprendiste a leer aproximadamente a los 6 o 7 años de edad. Y el motor que tienes del lado derecho eres tú el día de hoy, con tu velocidad actual para poder leer. Es decir, que si hoy compararas qué tan rápido lees y esta velocidad de lectura la pudieras tú comparar con un niño de 7 años, seguramente tu desempeño en lectura sería como el motor del lado derecho.
¿cierto? Bueno, te voy a decir que la forma en cómo el motor del lado izquierdo funciona es básicamente, es esencialmente la misma que el motor del lado derecho. Son motores de combustión interna. Básicamente funciona así. Se inyecta gasolina en un cilindro. A través de una bujía o de algún otro elemento se enciende esta gasolina. La gasolina explota en el interior de ese cilindro y la explosión mueve un pistón hacia abajo y este movimiento hace que una pieza llamada cigüeñal se mueva y este movimiento es enviado hacia las ruedas de tu carro. Este principio es el mismo para el motor del lado izquierdo y para el motor del lado derecho. Yo sé, me vas a decir que el motor del lado derecho es más eficiente, que puede tener 24 válvulas y doble árbol de levas y doble carburador, lo que sea. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ahora, piensa en esto en términos de lectura. Volviendo a la analogía del niño de 7 años y tú, el día de hoy, te voy a decir que tú, el día de hoy, lees igual que cómo lee un niño de 7 años. Solo que lo haces más rápido. No sé si ves el problema de esto. Al tener la misma forma de leer que tenías cuando tenías, la misma forma de leer que tienes cuando tenías 7 años, estás condenado a un tope en tu velocidad de lectura. Y si tu estrategia para leer no ha cambiado desde que tenías 7 años para al día de hoy, es muy normal entonces que te distraigas, es muy normal que no tengas la velocidad de lectura adecuada y sobre todo es muy normal que tengas alguno de los más de 6 o 7 vicios de lectura que una persona puede llegar a tener en su etapa adulta. Resultado, tienes ahí montañas de información que no puedes procesar a tiempo, te cansa leer lecturas, te aburre leer y prefieres cosas más rápidamente y más fácilmente digeribles. Pues vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando aprendimos a leer, más o menos lo hicimos entre los 6 y los 7 años, aproximadamente. El día de hoy lo hacemos, como te decía, más rápido, pero básicamente de la misma forma y arrastramos estos vicios de lectura que adquirimos cuando aprendimos a leer. Ahora, los vicios que tenemos el día de hoy, los adquirimos al aprender a leer, pero fue de una manera necesaria. Esta forma en que aprendimos a leer hizo que pudiéramos volvernos hábiles en obtener información escrita. Lamentablemente, esta forma en que aprendimos a leer se nos queda y el día de hoy se han convertido en vicios que, como te explicaba anteriormente, van a determinar un tope de información, pero en un tope de velocidad en cuanto a qué tan rápido puedes tú procesar un texto. Y comparativamente hablando, existen muchas personas, adultos, que tienen una velocidad de lectura igual a la que se supone debería de tener un joven de aproximadamente 15 años de edad o que se encuentre entre segundo y tercero de secundaria. ¿Ves la gravedad de esto? Estos topes van a determinar también qué tan fácil puedes entender una lectura. Y eso es importantísimo, porque nuestra capacidad para poder leer, para poder entender un texto, va de la mano con muchísimas cosas en la forma en cómo nuestro cerebro puede pensar. Está ligado directamente con desarrollo de inteligencia, con entendimiento, con abstracción, con ser empático incluso con las personas que te rodean.
Y finalmente, además de la velocidad de lectura, a eso se le suman todos los distractores que hay en la vida diaria, lamentablemente la mala o carente alimentación que tenemos, y también todos los eventos que suceden cada día que hacen que nuestra atención se fragmente, se parta, se divida y nos juegan malas pasadas todos los días. Vamos a platicar de lo que son las velocidades de lectura. La velocidad de lectura se mide en una unidad llamada palabras por minuto, o la abreviatura ppm, y significa básicamente la cantidad de palabras que una persona puede leer en una unidad de tiempo de 1 minuto. Entonces, si tú te pones a leer durante 1 minuto, esa cantidad de palabras que pudiste leer en 1 minuto es tu velocidad de lectura actual. Vamos a ponerle números a esto. Un grupo de personas hablando. Por ejemplo, estás con tu mejor amigo o amiga tomando un café. La velocidad de habla promedio está en 200 palabras por minuto. Es decir, una persona puede hablar hasta 200 palabras por minuto y la otra persona va a poderlo entender a esta velocidad promedio. 250 palabras por minuto va a ser la velocidad límite que una persona puede hablar para que la otra persona lo pueda entender. Es una forma de procesamiento auditivo y simplemente hay un tope. El cerebro tiene que decodificar sonidos, después palabras, para poder entender lo que se dice. Entonces, 250 palabras es básicamente el tope que una persona puede llegar a entender cuando se le habla. Cuando alguien da una presentación, una conferencia, más o menos la velocidad estimada es de 150 palabras por minuto. Cuando tú compras algún audiolibro y lo estás escuchando, date cuenta, la velocidad promedio a la que el orador de este audiolibro habla es de 150 a 175 palabras por minuto. Entonces, teniendo estos parámetros, vamos a ver entonces qué significa las diferentes velocidades de lectura que las personas vamos adquiriendo y desarrollando a lo largo de nuestras vidas. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública en México, y esto obviamente puede ajustarse a diferentes países, pero vamos a entender como una linealidad. Un estudiante de primero de primaria tendría o debería de tener una velocidad promedio de 35 a 59 palabras por minuto. Un estudiante de segundo de primaria entre 60 y 84. Y de ahí vamos avanzando a tercero de primaria, cuarto, quinto, sexto. Llegamos a secundaria y en secundaria una persona, un muchacho de tercero de secundaria que más o menos estaría entre los 15, 14 años, 16 tal vez, pero de 13 y 14 años, pero entre 14 y 15 años aproximadamente, debería de poder leer de 154 a 160 palabras por minuto. Curiosamente, es muy difícil encontrar la opinión de la Secretaría de Educación en términos de cuánto debería un estudiante de preparatoria de poder leer. Pero lo que sí te encuentras es que en la universidad se supone que un estudiante universitario tendría una velocidad de lectura de 250 palabras por minuto. Y te voy a decir algo, esto no es así. Por diferentes factores como distractores, como tantas cosas que hay que ver, que hacer, que conocer, que entender, que la mayoría de la gente no está ya practicando la lectura. Entonces, esas 250 palabras, créeme, no sucede. No sucede. No es posible que al ritmo que va avanzando un alumno de primaria hasta llegar a secundaria, agregándole apenas unas 10 palabras por minuto por cada grado escolar, significaría que en la preparatoria avanzaríamos aproximadamente a unas 190 palabras por minuto. Entonces, no puede ser que de ahí a la universidad el alumno ya esté leyendo 250 palabras por minuto.
Un lector promedio que ha tenido una vida en la cual básicamente tiene algún tipo de lectura diario, va a leer de 200 a 240 palabras. En nuestra experiencia, en la impartición del curso de fotolectura, te digo que la mayoría de la gente está en la parte baja, es decir, 200, 220 palabras, y muchos incluso por debajo de las 200 palabras por minuto. Y te hablo de adultos. Todo esto para entender que la lectura nos aporta diferentes beneficios. Yo no acabo de entender cómo es que no existe realmente un esfuerzo serio por propiciar el hábito de la lectura. Nos encontramos en una época donde en los cines, por ejemplo, las películas que vienen de Estados Unidos, que normalmente estaban en inglés con subtítulos en español, ahora cada vez hay menos películas subtituladas y hay más películas dobladas al español. Esto hace que la gente ya no se esfuerce por leer ni siquiera en el cine. Es algo muy raro que sucede y está pasando con mucha mayor frecuencia. Eso es una. La otra, muchos contenidos están volcándose a video, ya no a la parte escrita. El día de hoy, las personas, sobre todo los adolescentes y los adultos jóvenes, le creen más a algo que alguien puso en un video a lo que está escrito en algún libro o en alguna página de internet de buena referencia. Pues como podrás ver, los beneficios que da la lectura son muchísimos, muchísimos. Es vital tener el hábito de lectura, pero sobre todo tener las habilidades que te permitan poder procesar esta información de manera mucho más fácil y rápidamente. Hace menos de 2 años, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, publica la Encuesta Nacional de Lectura 2015. No puedo decir que esos son los números que serían idénticos en todos los países de la región latinoamericana. Sin embargo, vamos a encontrar promedios, más o menos. En México, 4 de cada 10 mexicanos leen. El promedio de lectura de un mexicano, de libros, perdón, de un mexicano al año es de 3.8. Significa que en promedio las personas leemos 3.8 libros en un solo año. El 42% de las personas no dedica su tiempo libre a leer, lo dedican a ver televisión. Y del restante 58%, solamente 12% lo dedican a leer. Entonces, como verás, el hábito de la lectura, al menos en México, no es algo que está arraigado. Y aunado a todo lo que ya te comenté anteriormente, bueno, ciertamente la información escrita está pasando por uno de sus momentos históricos más bajos en términos de aprendizaje. Eso es la portada de un artículo que fue publicado hace 2 años apenas en el periódico El Universal, que es de los más importantes en circulación nacional aquí en México. Y eso es nada más para redondear todo lo que tiene que ver con velocidades de lectura. No solamente es el hábito, sino que además es la velocidad con la que quienes tienen el hábito pueden trabajar. Ahora, la Secretaría de Cultura publica también su propia encuesta nacional de lectura y escritura 2015. Dentro del 12% de personas que leen, fíjate lo que leen aquellos que leen. Solamente el 57.3% lee libros. El 55% gusta también de leer periódicos. Pero mira lo que se va a las redes sociales. La gente que dice que lee, casi el 45%
lee en redes sociales. Y estaremos de acuerdo que una red social con mucha dificultad te va a dar un nivel de contenido tan fuerte, tan profundo como te lo daría un libro o un periódico, incluso hasta una página de internet o una revista. Pero eso no es todo. ¿Por qué no leemos, los que no leemos, o por qué no leeríamos? Y mira, la mayoría de las personas no leemos por falta de tiempo. Hay tanto que hacer todos los días y cada día que la verdad, la lectura ha sido un bien que hemos ido desplazando. Desplazando hacia un lado es lo que menos prioridad tiene actualmente. ¿Cómo ves? Pero bueno, herencia de cómo aprendimos a leer. Te platicaba yo de diferentes vicios que fuimos adquiriendo al momento de que aprendimos a leer. Digamos que son vicios en su momento necesarios que tuvimos que tener para poder aprender a leer. Pero la lectura en general en la escuela nunca lo hicieron de forma divertida los maestros. Los libros que encargaban de leer era una lectura impuesta. Yo me acuerdo que las pruebas de lectura que nos hacían en los exámenes, te preguntaban, por ejemplo, escribe exactamente la frase o el pensamiento que dijo el personaje del libro cuando se encontró con su madre. Y tenías que recordar exactamente lo que se dijo. Es decir, se favorece más la memorización que el entendimiento de esta. El enfoque que se hacía era que tú pudieras leer con buena dicción y que pudieras leer rápido. Yo me acuerdo de los maestros, sobre todo en primaria, que te paraban de tu escritorio, te decían que te pararas a un lado de tu escritorio, de tu silla, y tú con tu libro en las manos empezaras a leer. Y que además pudieras leer en voz alta lo más rápido posible con la mejor dicción posible. Entonces, aprendimos a leer en voz alta. Y eso es una cosa importantísima y te lo voy a comentar a detalle en la siguiente diapositiva. Además, algo súper vital. Cuando aprendimos a leer, te repito, más o menos entre los 6, 7 años, por ahí de primero de primaria, no existió ningún tipo de seguimiento para propiciar que el alumno pudiera incrementar de manera sustancial su velocidad. Es como si aprendiste a caminar y como adulto caminas, pero caminas más rápido. Nunca te enseñaron a poder ahora, después de caminar, aprender a trotar y después a correr y después a correr a alta velocidad. Nunca te enseñaron eso. En lectura funcionó de la misma forma. Y mira nada más todos los vicios de lectura con que nos vamos haciendo desde niños hasta la edad que tenemos actualmente. Regresión significa que te regresas con frecuencia a ver información que ya habías leído, que ya habías entendido, pero que a lo mejor ya no te acuerdas de qué era. Subvocalización. La mayoría de las personas, cuando leemos, o leemos hablando lo que estamos leyendo, o lo decimos en voz baja, o movemos los labios, o mentalmente vamos repitiendo lo que estamos leyendo. Todas estas son formas de subvocalización. ¿Cuál es el problema? Te decía yo, una persona va a poder escuchar a otra persona a una velocidad máxima de 250 palabras por minuto. Si tú fueras capaz de poder hablar a esa velocidad, que la mayoría de la gente no puede, tu tope de lectura de todas formas sería de 250 palabras por minuto. Y eso en el mejor de los casos. Ahí tienes un primer tope muy marcado, muy fuerte y muy difícil de vencer. Además, la baja velocidad hace también que tu concentración se agote muy rápido. Tu mente de inmediato empieza a brincar, a pensar en cualquier otras cosas, menos en la lectura que estás procesando. Cuando aprendimos a leer, nos enseñaron a leer sílabas y de las sílabas armar palabras y después leer palabras cortas y después oraciones más largas.
Esta forma de leer, de palabra por palabra, se nos queda también como adultos. Aprendimos a leer de forma silábica y como adultos lo hacemos igual, solo que lo hacemos más rápido. Cada salto que hacemos de sílabas o de palabras ocupa un cierto tiempo de un salto microocular. Esos pequeños saltos microscópicos que hace el ojo toman tiempo. Y ese tiempo, al final de todo, se traduce, en una velocidad de lectura. Otra muy importante, muchas personas que sienten que tienen que leer rápido algo porque el tiempo se les acaba, tienden a saltarse palabras. Saltarse palabras lo hacemos como una forma de rápidamente leer, pero lo cierto es que no funciona. Saltarte palabras de esta forma, por ahorrarte tiempo, no funciona, porque al final de un párrafo no vas a entender lo que acabas de leer, según tú. Y por último, una pobre memoria. Si no estás ejercitando la lectura de manera adecuada, vas a olvidar rápidamente lo que has leído, aunque sea algo por lo que acabas de pasar. Entonces, todos estos vicios al leer nos acompañan, uno o varios de ellos, en nuestra etapa de adulto. ¿Quién de ustedes, pónganmelo en el chat, tiene algún tipo de vicio de lectura como este? Platíquenme. A ver, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos vicios de lectura de los que acabo de mencionar dirías que tienes? José Juan, todas. 3, Ramiro. Patricio, 3 también. Créanme, eso es algo de Humberto, todas. Lamentablemente, eso es algo que nos vamos a encontrar en todas las ocasiones. Raquel, la mente salta. Ay, ¿cómo es repetitivo esto de saltar a diferentes cosas? Roselena, todas también, híjole. Ese es el problema, no con la forma en cómo fuimos enseñados a leer, sino con el no seguimiento a esta forma en que aprendimos a leer. Es por eso que realmente un porcentaje de menos del 2%, 3% poblacional se puede considerar como un lector consumado. Lectores que ni siquiera son buenos lectores, son más allá. Lectores consumados, que leen más de 800 o 900 palabras por minuto. ¿Qué tiene todo esto que ver con el aprendizaje? Tiene que ver muchísimas cosas. Para que pueda haber aprendizaje, de cualquier forma, aquí estamos hablando de lectura, para que pueda haber aprendizaje, forzosamente tiene que haber memoria. Y para que pueda haber memoria, tiene que haber atención. Si tu atención rápidamente se dispersa porque no tienes una velocidad de lectura adecuada, porque tratas de leer algo rápido y realmente todavía no puedes, y etcétera. Es decir, si tienes cualquiera de todos estos vicios, una velocidad de lectura baja va a propiciar que tu atención sea una atención pobre. Entonces, como verás, el proceso entero de aprendizaje sufre por el simple hecho de tener una unidad o unidades de atención muy pobres. Ramiro, muy interesante lo que dices. Pues es muy bueno, Ramiro? Bastante bueno. Al promedio en que estamos hablando, eso es muy bueno. Bien. Quiero saber si hasta aquí, hasta esta parte que habla de las velocidades de lectura, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera que aclare? Póngamelo en el chat, por favor. ¿Alguien tiene hasta este momento alguna pregunta sobre lo que es fotolectura y sobre las velocidades de lectura? Coméntemelo mientras tomo un poco de agua. Francamente, no es de espantarse porque el aprovechamiento escolar a nivel general está disminuyendo.
De verdad, no entiendo por qué las personas nos queremos cortar las venas diciendo que el sistema educativo es esto o lo otro. Esto de la lectura, déjenme decirles, proviene desde la casa. Hay ahorita una campaña aquí en México, perdón, hay una campaña aquí en México, por lo menos en el estado donde yo vivo, donde ponen unos carteles que dicen, pregúntale a tu pediatra qué leer con tus hijos. La verdad, me da mucha, ¿cuál sería la palabra? Me da mucha risa ese tipo de anuncios, pero me da también mucha curiosidad, porque un pediatra sabría qué es lo que debe de leer un niño en casa. Es como si yo le preguntara a un maestro qué tomar para que a mi hijo se le quite el dolor de cabeza. Es la analogía. Y es que el hábito de la lectura sí comienza desde casa. Pero una vez que vamos adquiriendo el hábito, también es responsabilidad, ahora sí, del sistema educativo de tomar al lector en ese estado y ayudar a que se pueda elevar. Sin embargo, ¿qué se puede esperar cuando quienes deberían de estar encargados de ayudar a los alumnos a elevar su velocidad de lectura, como son los maestros y los padres de familia, no tienen las herramientas adecuadas para poderlo hacer? Rosa Elena pregunta, ¿cómo podemos evitar los vicios de lectura? Híjole, mira, llegar al estado en que estamos actualmente tomó todo un proceso. Se requiere de un proceso para poder erradicar estos vicios. Afortunadamente, este proceso de erradicación de vicios no nos va a tomar todos los años que nos ha tomado tener arraigados estos vicios tan fuertes. Arraigar los vicios de lectura puede llegar a... Ramiro, tienes razón. Erradicar los vicios de lectura puede tomar cuestión de semanas, no va a ser años. Hay que dedicarlo, sí, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle a hacer cosas que se sienten raras, incómodas. ¿Por qué? Porque nunca las hemos hecho, pero que deberían de ser de la forma en la cual todas las personas tendemos a trabajar con información. ¿Cómo se pueden erradicar los vicios de lectura? Leyendo, pero leyendo con el grupo de técnicas que permitan hacer que la velocidad aumente a un nivel tal en que por mera definición de velocidad, todos los vicios anteriores mágicamente van desapareciendo. Créeme, yo tenía 3 o 4 de estos y desaparecen cuando empiezas a mejorar tu velocidad de lectura, y esto en automático mejora la atención que puedes poner, y el hecho de poderte concentrar en una sola actividad va a poderte también favorecer que la concentración se mejore. Atención y concentración te van a permitir entonces ejercitar la memoria, y esto a su vez favorece el desarrollo del aprendizaje. Ramiro dice entrenamiento ocular. Claro, Ramiro, eso es muy útil cuando trabajamos con lectura veloz, que vamos a hablar de eso. La lectura veloz es leer completamente toda la información de la A a la Z, pero con un movimiento ocular más inteligente, que pueda entender las palabras no como texto, sino como imagen. Y esto va a permitir que se pueda trabajar con menos microsaltos oculares, que son los que yo comentaba hace rato, y eso ahorra tiempo y permite procesamiento visual de la información. Así es muy cierto eso del entrenamiento ocular. Bueno, vamos a platicar ahora de la siguiente parte, la tercera parte y última que vamos a comentar el día de hoy, de cuáles son los 3 niveles de aprendizaje y cómo alinearlos para poder tener una sola entidad de aprendizaje al momento de trabajar con información escrita. Bien, las personas
no aprendemos en un solo nivel. Sea cual sea este nivel, no aprendemos en uno solo. Es decir, un alumno que se sienta en su escritorio con la vista al frente, escuchando al instructor, no va a aprender nada más con estar sentado con la vista al frente, escuchando al instructor. Hay 3 niveles en los cuales el aprendizaje participa. El primero es el nivel cerebral. Vamos a trabajar también con otros 2 niveles y aprendemos con todo nuestro ser. Es decir, el nivel importante es, claro, es el cerebro, pero para que el cerebro encuentre su mejor oportunidad para aprender, tenemos que enumerar estos 3 niveles, que son el cuerpo, y ahí participan los 5 sentidos, no nada más la vista y el oído. Participan otros factores como la temperatura del cuarto donde nos encontremos, el hecho de que tengas hambre, sed, que tengas ganas de ir al baño, etc. El siguiente nivel es el cerebral. La nutrición y la hidratación adecuada que tu cerebro tiene en el momento en que vas a trabajar con información es muy importante. Igualmente, el descanso que tengas antes de empezar a trabajar con información es vital. No vas a aprender igual si estás desvelado o el día anterior te fuiste de fiesta, si dormiste 7, 8, 9 horas y descansaste perfectamente. Igualmente, el estado mental, el estado cerebral adecuado, eso tiene que ver con el regalo que te voy a hacer en un momento más, es cómo tener el nivel de frecuencia cerebral adecuado para poder llevar a cabo la actividad de aprendizaje. Igualmente, la manera en cómo ambos hemisferios se puedan integrar entre sí, etc. Raquel. Raquel, comentas sobre que en República Dominicana hay un déficit de profesorado alarmante. Te prometo que si me hubieras dicho en México, también te lo creería, ¿eh? Podría bien ser una cuestión endémica, ¿eh? Algo que es muy de la región en la que estamos. Y eso es muy alarmante. Sí, Ramiro, así es. En México también sucede eso. Cultural, por supuesto. Si te platicara, Ramiro, los casos que hemos visto aquí en los cursos. Pero bueno, el tercer nivel es el estado mental. ¿Qué tan fácilmente te puedes enfocar en una tarea? ¿Cuáles son tus creencias respecto a tu persona y el aprendizaje? Las creencias son aquellas ideas normalmente ocultas que dan forma a la manera en cómo trabajas con información todos los días. Bueno, con información y en general con todo. Distracciones. Esto es algo vital. Es algo súper importante y es un problema de todos los días. Estamos inundados de distracciones. Los distractores se encuentran en todos lados, en todas formas, y tienen cara de redes sociales, tienen cara de teléfonos inteligentes, de localizadores, llamadas telefónicas, pendientes, correos electrónicos, etc. Cuando todo esto que te acabo de mencionar sufre, los niveles de aprendizaje en automático van a sufrir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a alinear esos 3 niveles? Aquí te dan cosas que puedes hacer de manera inmediata para poder favorecer un proceso de aprendizaje. Y aquí vamos a incluir, obviamente, la lectura. ¿Qué hacer para que tu cuerpo se encuentre completamente dispuesto? Primero, estimulación sensorial. ¿Dónde estás localizado? ¿Dónde te encuentras al momento de empezar a trabajar con información? No es lo mismo estar en un espacio limpio, despejado de cosas, para que puedas tener en un escritorio todo tu material de aprendizaje o de lectura, a que te encuentres en un escritorio todo lleno de papeles, en desorden, sin espacio para tú poder trabajar de manera adecuada. No es igual que trabajes en un cuarto y que tú tengas una vista a la pared, a que estés en un cuarto con una vista a la ventana y que estés constantemente distrayéndote por lo que pasa allá afuera. La iluminación.
Una pobre iluminación cansa la vista. Un exceso de iluminación lastima la vista. La temperatura. No puedes trabajar con información. Eso es especialmente cierto para los aprendices táctiles. No puedes trabajar adecuadamente si tienes mucho frío. Tu atención se va a sentir frío en las manos, en los pies, o si quieres escribir algo vas a sentir como que se te acalambra la mano por tanto frío que hace. O igual si hace mucho calor. Yo vivo en un lugar donde hay mucho calor y yo recuerdo que entrar a clases en secundaria, preparatoria, después del recreo, Ramiro, te contesto ahorita en un momento. Yo recuerdo entrando después del recreo, todo sudado por haber jugado fútbol y después de eso entrar a hacer un examen. ¿Sabes qué se siente estar haciendo un examen, tratando de acordarte de la información mientras por tu frente y cara escurre sudor todavía? La temperatura no puede ser ni más ni menos que la de la adecuada. Otra cosa, al trabajar con información no puedes tener hambre porque tu atención se va para allá, de inmediato. Si no has aprendido a conocer cuáles son los ciclos de tu cuerpo, déjame te comento algo. Muchas veces la falta de hidratación hace que las personas confundan sed con hambre y tendemos a comer comida que no da al cerebro lo que el cerebro necesita para poder trabajar eficientemente. Te quita el hambre, pero no te da esa energía mental que requieres para poder trabajar o aprender. Lo mismo va para el tomar líquidos. Evita en lo posible los refrescos. No tomes refrescos. Te da una subida de energía, pero una subida de azúcar fuertísima. Claro, te ayuda a concentrarte, te da glucosa. Pero el decremento posterior es impresionantemente violento. No estás ayudando a tu cerebro a que trabaje adecuadamente y eso sin mencionar también todo el daño que le haces al cuerpo con la absorción rápida y masiva de azúcar. También no puedes trabajar con información si tienes ganas de ir al baño, cualquiera que sea el caso, no puedes hacerlo porque vas a estar pensando en eso precisamente. Y también la postura. ¿Cuánta gente le gusta acostarse a estudiar o a leer acostados? Ahí acostados, ¿qué crees que va a pasar? Luego hay gente que me dice, me quedo dormido. Bueno, no te vas a quedar dormido si estás sentado o parado. ¿Por qué alguien se acostaría a estudiar? Entonces, una postura adecuada es lo mejor. Una silla, obviamente, que sea ergonómica, va a favorecer que el cuerpo se encuentre perfectamente dispuesto para aprender. Vamos a ver ahora la parte del cerebro. Bueno, antes, Ramiro me pregunta, ¿qué tan malo o qué tanto afecta una taza de café? Curiosamente, Ramiro, las bebidas calientes van a crear un pico de atención cerebral, por un lado. Por otro, si es un café que no esté tan cargado, dependiendo si tú gustas de ese tipo de bebidas, el café te da antioxidantes. Eso ayuda a que envejezcas con más lentitud y ayuda a corregir también los radicales libres que las personas tendemos a tener en el cuerpo. Este tipo de bebidas puede ayudar, de hecho, a concentrarte mejor. Claro, caemos ahora en el abuso del azúcar. Mucha gente abusa del azúcar al momento de tomar el café o la leche que se le pone. Entonces, preferentemente evitar ponerle leche, si lo prefieres, y azúcar en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si contesté a tu pregunta. Siguiente nivel de aprendizaje, el aprendizaje cerebral. Las personas, en medio de nuestro ritmo tan rápido de vida,
tendemos a comer lo que es fácil de preparar o fácil de comprar para llevarlo y estar en el camino siempre. Déjame te digo que la nutrición adecuada es de dos vías. Es para que el cuerpo esté fuerte, pero también para que te dé un nivel de energía tan alto, tan fuerte, que alcance para tu cuerpo y que también tenga para el cerebro. Si tu cerebro no tiene energía, porque el cuerpo jala energía de todos lados para poderse mover en un día normal, obviamente al cerebro no le toca tanto. Si tu cerebro no tiene energía, entonces no vas a querer trabajar con información. No vas a querer dedicar la poca energía que tienes a algo que necesita mucho consumo energético, como lo es una lectura. Entonces, la nutrición adecuada es importante. La hidratación, por supuesto, también. ¿Qué más? ¿Cómo ayudas más al cuerpo? Hacer ejercicio de tipo aeróbico al menos de 4 a 5 veces a la semana y al menos de 30 a 40 minutos cada día. Que el corazón se encuentre en un estado adecuado de funcionamiento para que pueda bombear la sangre al cerebro y con la nutrición adecuada poder llevar la oxigenación adecuada también al cerebro. Y para eso es importante considerar listas de superalimentos y suplementos alimenticios que te permitan darle al cerebro lo que necesita para poder trabajar de forma eficiente. Siguiente, atención al ciclo circadiano. Es algo muy interesante. Las personas tenemos momentos en el día en los cuales somos más receptivos a trabajar con información. En las mañanas, entre 7 y 11 de la mañana aproximadamente, es uno de los mejores momentos para trabajar con información. A partir de ahí viene un primer bajón de energía. Es donde empieza a pensar en salir a comprar la golosina o aquí en México la torta o el tamal o los tacos. Sin embargo, y te voy a pasar este tip, si tú en esta parte de la mañana hicieras lo siguiente, tendrías energía para seguir hasta la hora de la comida. Consíguete de estas botanas que hay, donde vienen en la misma botana fruta seca, algo de chocolate o dulce y nueces saladas. La combinación te da la energía suficiente para poder llegar desde las 10:30, 11 de la mañana, al menos hasta la 1 o 2 de la tarde, sin sentir que el hambre evita que pienses. Entonces, cómprate esta pequeña botana que te digo y combínala con un vaso con agua natural. Y vas a notar un cambio importantísimo en tu alimentación. ¿Qué más? Dormir. Pongo aquí dormir de 7 a 9 horas al día. Hay personas que requieren menos, 6 horas tal vez. Hay personas que tal vez requieren 8 o que requieren 9. No importa la cantidad de horas que requieras. Es muy importante que le des a tu cuerpo el descanso necesario por dos razones vitales. Primera, tu cuerpo se repara. Mientras más puedas dormir de noche, es cuando tu cuerpo se prepara para dormir, tu cerebro se prepara para dormir. Mientras más puedas hacerlo, vas a poder descansar mejor, tu cuerpo se va a reparar mejor, pero también el periodo de sueño es el periodo en el que el cerebro toma todas las experiencias del día, y esto incluye lo que has leído o aprendido o estudiado, y toma todo esto y lo engancha con las cosas que ya sabe. Dormir, entonces, ayuda a la creación de las memorias de forma adecuada. Si tú eres de los que se desvela estudiando para presentar al día siguiente un examen, déjame decirte que le estás pegando a la forma natural en que el cerebro prefiere trabajar con información. Y por último, el estado adecuado antes de iniciar una lectura. Y tiene que ver con el estado mental ideal. Si estás muy exaltado, si estás muy exaltado, vienes con mucha
actividad por la oficina, mucho estrés, mucho cansancio también, no vas a poder aprender de la manera adecuada. Tienes que ingresar en el estado cerebral adecuado previo para iniciar una lectura. Te puede ayudar la música, por ejemplo, música de tipo chill out o música clásica de velocidad mediana, entre mediana y rápida. Eso favorece mucho ayudarte a entrar en el estado adecuado. Y llegamos hasta el tercer nivel de aprendizaje, que es la mente. Como ya te comentaba hace rato, buscar eliminar lo más posible los distractores. Apagar el teléfono, los mensajes de texto, obviamente, todo el correo electrónico, mensajería de redes sociales, etc. Si puedes poner un letrero en la puerta que diga no molestar, sería formidable, que no te interrumpa. Cada vez que una persona que está concentrada es interrumpida, te puede tomar hasta 20 minutos volver a entrar en el estado de trabajo que tenías antes de ser interrumpido. Entonces, procura, en lo posible, no alejar de ti las interrupciones. Creencias disruptoras también. Significa que las personas tenemos creencias sobre cómo somos como personas, cómo somos como aprendices, como lectores, etc. Y muchas veces las creencias no tienen razón de ser. A veces hemos encontrado evidencia, pero eso no significa que seamos la creencia. El problema es que nos la creemos con mucha facilidad. Tercera, leer o estudiar con un establecimiento de objetivos claro. Es decir, ¿qué quiero hacer qué quiero hacer y conseguir durante los próximos 30, 40, 50 minutos que voy a estar aquí sentado leyendo o estudiando? Si tú pudieras determinar qué objetivo quieres alcanzar y qué prioridad le vas a dar a este manejo de información, serías mucho más ágil al momento de trabajar con la información escrita o con el material que estás estudiando. Y aquí viene también el manejo de tiempos limitados. Cuando una persona va a leer un libro, simplemente lo empieza a leer y hoy lee 2 páginas, mañana lee 4, pasado mañana lee 2. ¿Sabes cuándo terminas de leer un libro? Pueden pasar semanas. Eso no es un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque estás usando la lectura para pasar el rato, pero sin ningún tipo de objetivo ni prioridad. Pero si tú dijeras, voy a leer 30 páginas al día, en 10 días habrías terminado de leer un libro. Pero sabrías exactamente que tienes esa limitación de tiempo para hacerlo. Cuando hay limitación de tiempo, la mente más fácilmente se puede enfocar. Bien, hasta esta parte, quiero que me comentes qué te ha parecido la información que hemos cubierto. Platícame. Dentro de lo que es la fotolectura, velocidades de lectura y los 3 niveles en que puedes tú afectar desde ya la calidad de tu lectura y aprendizaje. Ramiro, muy útil. Humberto, interesante. Ramiro, dime, respecto a la música, enriquecedor, ilustrativo, interesante, gracias Eva. Ramiro, de acuerdo, la música puede ser barroca o en general música que se encuentre entre los 60 y los 80 bits por minuto. Te recomiendo también, gracias Patricio, te recomiendo también la música de tipo chill out. Especialmente te sugiero o les sugiero que sea música con la menor cantidad posible de instrumentos. 3 instrumentos, 4 tal vez, son fantásticos para que la mente consciente no se distraiga y no se canse sobre todo. La velocidad entre 60 y 80 bits por minuto hace que el estado mental se alinee con esa velocidad y es lo adecuado para poder trabajar
con información. El volumen tiene que ser bajo, muy moderado, y es un acompañamiento de fondo, no tiene que predominar. Eso te va a ayudar mucho para poder trabajar de forma interesante. Gracias, Ciania. Sí, Humberto, hay que fortalecer la memoria visual. Pero déjame decirte esto. No es tanto la memoria visual, porque la memoria visual la tenemos muy fortalecida. Vivimos en un ambiente de abuso de sensorialidad visual. Más bien lo que tenemos que fortalecer es la forma en la que el cerebro procesa imágenes para ligarlo con palabras. La inteligencia lingüística requiere de que la información que viene de los centros visuales pueda conectarse de forma eficiente. Y si no tenemos el hábito de la lectura, vamos a tener problemas para poder ligar todo ese mar de información escrita que podemos ver y ligarla con la inteligencia lingüística, que es una que hay que fortalecer bastante. Ramiro, recomiendo el libro del efecto Mozart. Sí, de hecho, ese es el otro factor de la música que hay que considerar, Ramiro, que la música tenga principalmente frecuencias altas. Básicamente eso se va a referir al efecto Mozart, frecuencias altas. Entonces, frecuencias altas, tal vez usar cuerdas delgadas, por ejemplo, frecuencias altas, velocidad de 60 a 80 bits por minuto, y de 2, 3, tal vez 4 instrumentos que toquen de forma simultánea. Ramiro, muy buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la lectura rápida y la fotolectura? Mira, la fotolectura es el concepto. Básicamente es el concepto, es un método como tal. La fotolectura se apoya, entre otras cosas, en diversas formas de lectura rápida. Y a su vez, la lectura rápida es diferente que la lectura veloz. La lectura rápida, las técnicas, de lectura rápida, van a enfocarse a entender textos, pero no a leer todo el texto. Y la lectura veloz busca leer toda la información de un texto desde la A hasta la Z, fortaleciendo la ampliación del campo visual a leer. Son cosas diferentes y por lo mismo las hemos incluido todas en este concepto, porque van a variar cada una de las formas que vayas cada uno de los contenidos que vayas a leer van a variar y van a requerir diferentes maneras para poder leer. Gracias, Gerardo. Gracias, Ramiro. Tiempo que se recomienda, dice Eva María, ¿cuál es el tiempo que se recomienda para dedicar a la lectura para que ésta sea efectiva? Eva, yo te diría que esto es como aprender a nadar. Mientras más tiempo pases en el agua, más rápidamente vas a desarrollar los músculos necesarios, la técnica necesaria para poder nadar de manera más efectiva. Con la lectura es exactamente igual. Es importante pasar tiempo cada día leyendo. Pero no nada más es eso. Es también leer con la intención del desarrollo de la técnica adecuada. Rosa Elena pregunta, ¿qué estrategias me recomienda para la lectura inglesa? No entiendo la pregunta, Rosa Elena. ¿Te refieres a para leer en inglés? ¿Me lo pones, por favor, en el chat? Ah, ya, perdón, no vi la siguiente caja. La fotolectura, de hecho, buena pregunta esa, Rosalina. Fíjate lo siguiente, la fotolectura se puede utilizar para fotoleer los libros de, en este caso, inglés, y empezarlos a activar, porque es una parte del proceso de fotolectura, la activación, activarlos durante las clases.
Y esto lo hemos visto usándolo a la gente que trabaja, bueno, que estudia en universidades y les ayuda a favorecer un trabajo más eficiente con la información por el hecho de que han precargado su cerebro con la información que el maestro va a explicar en clases. Entonces, sí se puede hacer, lo he visto pasar. Federico, gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Eva María. Bien, déjame comentarte algunas ideas importantes. Lo que hemos visto el día de hoy es información que forma parte de algo mucho más grande, y esto de lo que te hablo es nuestro curso de fotolectura y lectura veloz. Quise tomar de este curso la información que te acabo de mostrar el día de hoy por dos motivos esenciales. Número uno, es información que afecta directamente los tres niveles de aprendizaje: físico, cerebral y mental. Y número dos, es de aplicación inmediata. Si algo, curiosamente, no es de aplicación inmediata, a mí como que no me interesa mucho. Yo quiero cosas que pueden ser aplicadas de inmediato. Así que quiero comentarte también algunas cosas. Ya sea que compres algo de nosotros o de nuestra empresa o no, en verdad quería darte esta información muy valiosa porque es información que puedes comenzar a aplicar inmediatamente para mejorar tus resultados al procesar información escrita, ya sea de forma impresa o de forma digital. Tú realmente puedes alcanzar la velocidad de lectura y comprensión que quieres. Que no te vayan a decir lo contrario. Sí se puede hacer. No es difícil. Leer rápido y con pleno entendimiento es una habilidad que se aprende y, más importante, que se desarrolla. Por favor, cree en lo que te acabo de decir y comienza a aplicarlo mañana mismo en tu vida diaria. Los cambios son visibles prácticamente de inmediato. Hemos tenido alumnos para eso de fotolectura desde los 15 hasta los 65, 64 años de edad, que no han estado satisfechos con los resultados que tienen al procesar sus lecturas y que con solo algunos cambios que les enseñamos han podido en promedio triplicar su velocidad de lectura actual y la facilidad con que maneja la información escrita en su ambiente de trabajo, con lo que han conseguido también elevar su concentración y comprensión de información mientras mejoran su enfoque y concentración en las lecturas. Así que podrás darte cuenta que estamos desperdiciando mucho del potencial mental cada día que pasa y que no realizamos un proceso de mejoramiento en nuestro cerebro. Así que a partir de mañana comienza a utilizar esto y ya verás los cambios. Entonces, por favor, recuerda, esto que te acabo de comentar no es solo teoría, es algo que he utilizado de forma personal y que he enseñado a cientos de alumnos con resultados tangibles y prácticamente de inmediato. Y te recuerdo que esto que vimos el día de hoy es tan solo una pequeña parte de algo más grande. Y me refiero al curso de fotolectura y lectura veloz. Todo lo que enseñamos en el curso lo hemos utilizado en nuestra persona para ser capaces de mantenernos al día y actualizados en todos los temas con los que trabajamos. Todo lo que enseñamos en el curso no es solo teoría. Hay literalmente montañas de información científica al respecto. Así que, por favor, recuerda lo siguiente. Recuerda por qué viniste el día de hoy. ¿Te acuerdas? Muchas de las cosas que tienen que ver con la forma y la facilidad de trabajar con información escrita. Entonces, desde el año 2004 hemos aprendido, practicado, utilizado y enseñado la herramienta de la fotolectura junto con todo lo que potencia a esta técnica, que es el aprendizaje acelerado y la programación neurolingüística. El curso de fotolectura y lectura veloz es algo que funciona. Tenemos en nuestro haber más de 300 alumnos de diferentes áreas de interés y en diferentes momentos de su vida, y puede ser aprendido por cualquier persona que tenga 15 años o más. Puede ser también de menos. Lo que pasa es que a los 14 o 15 años es el momento en que nos hemos dado cuenta
que una persona ha consolidado su proceso de lectura y se encuentra ya listo para avanzar al siguiente nivel. Acuérdate de las velocidades de lectura que comenté hace un momento. Entonces, ya tenemos todo hecho, hemos trazado la ruta, hemos obtenido resultados y sobre todo a esto de la enseñanza y la capacitación en procesos de aprendizaje es a lo que nos dedicamos. Así que la pregunta obvia aquí es, ¿cómo puedo adquirir una herramienta de trabajo con información, como lo es la fotolectura, para acelerar mis procesos de manejo de información escrita en la casa, en la escuela o en el trabajo? A mi forma de ver, en este momento tienes dos caminos. Puedes tomar dos caminos. Si la información que vimos el día de hoy te resultó interesante, imagina lo que va a pasar si pudieras tenerlo de una forma mucho más consolidada, más directa, más precisa y más práctica también. El primer camino que puedes tomar es el hacerlo por tu cuenta, por supuesto. Puedes investigar, revisar, buscar información. Hay literalmente toneladas de información sobre aprendizaje, aprendizaje rápido, acelerado, programación neurolingüística, procesos mentales, estados del cerebro, etc. Una vez que tengas esto, hay que quitar, todo el ruido que hay sobre qué cosas funcionan y qué cosas realmente no funcionan. Aplicar lo aprendido y ya que tengas un modelo, entonces repetirlo. Claro que se puede hacer. Muchas personas lo han hecho de esta forma. El segundo camino es adquirir una solución empaquetada, funcional y probada también por cientos de personas, cientos de alumnos que hemos tenido para este curso. Adquirir esa solución de una empresa dedicada a la capacitación y consultoría a personas y empresas desde hace más de 17 años. Por supuesto, tener lo último en materia de aprendizaje, en tecnología también de aprendizaje y en el mejoramiento del desempeño cerebral y mental. Y que además sea fácilmente accesible, sin importar dónde vivas. Bueno, esto es referente al curso virtual en vivo de fotolectura y lectura veloz. Por si no lo sabías, este curso lo estamos ofreciendo en dos modalidades. En modalidad virtual, en vivo, que lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo, únicamente con una conexión a internet y una computadora, o la modalidad presencial, que es recomendada para las personas, obviamente, que viven en las cercanías a nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Acapulco, en México. ¿Qué es lo que vas a aprender en este curso de fotolectura? En cualquiera de las dos modalidades. ¿Qué es lo que vas a aprender? Obviamente el modelo completo de fotolectura, que son 4 pasos, más un quinto que es la lectura veloz. Vas a aprender cómo crear aprendizaje activo a partir del aprendizaje pasivo, que es normalmente leer. Vas a conocer los diferentes tipos de lectura rápida y cómo cada tipo de lectura está orientada para un tipo diferente de lector y de persona. Y también va a variar dependiendo del contenido que quieres tú procesar. Vas a aprender también técnicas de lectura veloz que te permitan poder leer, como te comentaba, de la A a la Z, pero de una forma completa y a través de la ampliación de tu campo visual. Vas a poder también aprender a utilizar de manera adecuada tanto tiempos como objetivos, como una parte vital de cualquier tipo de lectura que lleves a cabo. Y la verdad es que cuando aprendas a utilizar tiempos y objetivos, vas a poder llevar esto a cualquier actividad que hagas en general en tu vida diaria. Vas a conocer también qué son las múltiples inteligencias y cómo aplicar este concepto a la fotolectura para poder saber cómo aprender diferentes zonas del cerebro para el aprovechamiento de un solo tema, o en este caso de una lectura. Y también vas a aprender sobre los diferentes estados mentales de alto desempeño y cómo activarlos con la fotolectura a voluntad. Entonces, ¿qué vas a poder hacer con lo aprendido en este curso? Vas a poder
hacer lo que muchas personas hemos querido hacer siempre, ponernos al corriente con todas las lecturas que tenemos atrasadas. Aprender, escucha este concepto, aprender a discriminar selectivamente la información. Cuando aprendes a trabajar con tiempos y objetivos, puedes hacer a un lado la información que no te va a dar el alcance de ese objetivo. Es una característica muy importante. Vas a poder desarrollar la capacidad de procesar un libro al día. Oye, si tienes de 2 a 3 horas una tarde, puedes dedicarlo, en lugar de ver televisión o de revisar Facebook o de perder el tiempo en actividades de mucho contenido pasivo, puedes dedicarlo a procesar un libro cada día. Puedes también procesar tus lecturas diarias, en el quehacer diario, en la casa, la escuela o el trabajo, reportes, correos electrónicos, periódicos, revistas. Lo vas a poder hacer mucho más rápido porque utilizarías técnicas de lectura adecuadas para cada una de estas situaciones. Y por supuesto, entender cuáles son los ciclos naturales del cerebro y cómo usar estos ciclos a tu favor. Entonces, ¿qué se considera en este curso virtual de fotolectura? Vamos a trabajar con 15 horas de instrucción en formato virtual en vivo. Vas a poder asistir en vivo para escuchar la instrucción y participar activamente en la clase. Vas a poder también accesar nuestro portal de capacitación en línea para que, ya sea que si no pudiste asistir o si sí pudiste asistir pero quieres reforzar lo visto en clase, vas a poder entrar para poder ver las repeticiones de cada una de las sesiones. Vamos a desarrollar contenidos exclusivos específicamente para este curso. Tenemos un grupo privado en Facebook dedicado exclusivamente para alumnos de los cursos que manejamos en línea. Vas a poder entrar a él e interactuar con otros alumnos y poder intercambiar ideas y resolver preguntas. Vas a recibir también, para cada una de las sesiones, el manual de trabajo que cada sesión requiere en formato digital. Al término del curso, vas a recibir una constancia de participación en formato digital. Te comento, si vives en México, tenemos registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, esta constancia tiene valor curricular. Pero también quiero comentar algo. El formato digital en el que vamos a expedir la constancia es un formato con el cual tu constancia va a quedar permanentemente en la nube. Claro, tú vas a recibir una liga especial para que solamente tú puedas accesarlo, pero esta constancia tiene varias características. De las más importantes es que puedes colgar la constancia en tu perfil de LinkedIn, con lo cual puede ayudarte a acreditar y validar habilidades adquiridas en tu persona. Y también la puedes compartir, tiene funciones para eso, con todas tus redes sociales. Y también, si lo deseas, lo puedes descargar. Se encuentra a 300 dpi. Si lo quieres imprimir para poderlo tener en exhibición, lo puedes hacer. Se puede descargar en alta calidad. Y también vas a recibir 2 audios con tecnología isocrónica. Esta tecnología, que es algo que por tiempo no lo puedo explicar ahorita, va a permitirte alcanzar el estado mental adecuado para poder fotoleer. Ya en el curso te explicaré cómo se usa y para qué sirve. Pero el reporte que te voy a regalar en un momento más habla de los diferentes estados mentales. Estos audios están preparados específicamente para ayudarte a entrar en el estado mental